Un saludo muy cordial a los estudiantes de anatomía de la Universidad Pública del Alto de la carrera de medicina. Soy el doctor Gastón Velasco y les voy a presentar la configuración interna del tallo cerebral. El tallo cerebral es una estructura didácticamente que se divide en tres partes, es decir, en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En este caso vamos a ver la configuración interna. Qué importante es la configuración interna. Vamos a revisar un ratito cuáles son las bases orientadoras de la acción. Es la correlación anatómica, tanto descriptiva, topográfica, funcional y clínica del tallo cerebral. Una vez que sabemos qué vamos a estudiar, pasamos a las palabras claves. Las palabras claves es núcleos y fascículos. ¿Cuáles son los objetivos educativos? Los objetivos educativos son motivar al alumno para la comprensión y aprendizaje del tallo cerebral, argumentar los aspectos más relevantes en la sistematización del tallo cerebral y describir el aspecto funcional y clínico del tallo cerebral. Contenido. Es sistematización de núcleos y sistematización de fascículos. ¿Cuál es la secuencia lógica pedagógica? La secuencia lógica pedagógica, como en anteriores clases lo hemos indicado, siempre parte de una BOA, que ya la conocemos, los objetivos educativos, el contenido y los pasos metodológicos. ¿Cuáles son esos pasos metodológicos? Los pasos metodológicos es un conocimiento previo de los 4 capítulos anteriores de nuestra materia. Segundo es la lectura del marco teórico, la bibliografía que tenemos a nuestro alcance. Después tenemos la construcción del conocimiento, que lo vamos a hacer a través de unas simples matrices, y finalmente el reconocimiento cadavérico, ya sea en el cadáver, puede ser también en los atas, etc. Aquí, como estamos hablando de configuración interna, hay que echar mano también de algunos cortes histológicos. ¿Cuál es la descripción metodológica de un núcleo? Un núcleo parte siempre de un nombre, el nivel donde se encuentra el núcleo, en qué estructura, qué naturaleza o función tiene y qué vía de conducción lleva. Eso es la descripción metodológica de un núcleo. ¿Cuál es la descripción metodológica de un fascículo? Un fascículo es lo mismo. Fíjense el nombre, el nivel encéfalo-medular, la estructura o estructuras que pueda abarcar, la naturaleza o función básica y la vía de conducción. Con esa introducción entonces empezamos a analizar núcleos y fascículos del tallo cerebral. Vamos a empezar por núcleos vulvares. Tenemos el núcleo del hipogloso, que se encuentra en el bulbo, en la sustancia gris, tiene una naturaleza motora y va con la vía córtico-troncular. En realidad no es trocular, sino troncular. Aquí hay un pequeño detalle. Después el núcleo ambiguo está en el bulbo, la sustancia gris, una naturaleza motora y va con la vía córtico-troncular. Después tenemos la vía sensitiva del trigémino, está en el bulbo, en la sustancia gris, tiene una naturaleza sensitiva y va con la vía de conducción propioceptiva. Después viene el núcleo de la solitario, en el bulbo, sustancia gris, sensitiva visceral y va con la vía de conducción visceral especial. Después tenemos 4 nuevos núcleos. El salival inferior está en el bulbo, sustancia gris, vía de conducción, naturaleza motora visceral y vía de conducción visceral especial. Después tenemos el núcleo dorsal. El núcleo dorsal, que tiene una naturaleza motora visceral y también tiene una vía de conducción visceral especial. Después tenemos a estos famosos núcleos delgado y cuneiforme, llamados también de Gall y de Burbage.
bulbo, sustancia gris, pero tiene una naturaleza sensitiva y una vía propioceptiva consciente, jóvenes, consciente. Después tenemos el cuneiforme accesorio, está en el bulbo, en la sustancia gris, y por supuesto tiene una naturaleza psicomotriz con la vía de conducción extrapiramidal. Finalmente tenemos los núcleos vulvares, como el olival inferior, vía psicomotriz y naturaleza psicomotriz y vía extrapiramidal. Después tenemos el núcleo arqueado, que tiene una naturaleza psicomotriz y una vía de conducción extrapiramidal. Bueno, una vez que hemos visto que han sido más o menos 10 núcleos que están a nivel vulvar, 10 núcleos que tienen mucha relación con algunos pares craneales, es decir, con el par 9, el par 10, el par 11, el par 12, ¿verdad? Y también tenemos núcleos que están relacionados con aspectos netamente órganos vegetativos y también con la vía extrapiramidal. Pasamos a los fascículos. Encontramos que fascículos. El fascículo córtico nuclear está en el bulbo, está en la sustancia blanca, tiene una naturaleza motora y con la vía de conducción motora somática. Después tenemos el fascículo olivoespinal, una naturaleza psicomotriz y con la vía de conducción extrapiramidal. Tenemos el fascículo bulbotalámico, es sensitivo y va con la vía propioceptiva consciente. Este bulbo talámico, si ustedes captan y se orientan, son los fascículos que están partiendo de los núcleos de Gol y de Burles, el delgado y el cuneiforme. Después tenemos otro importante fascículo que es el cúneo cerebeloso, vía naturaleza psicomotriz y vía extrapiramidal. Después tenemos los fascículos vulvares. Trigémino talámico está en el bulbo, tiene una naturaleza sensitiva y está con la vía de conducción termoalgésica y asociativa. En realidad esta es la vía del trigémino, si se están dando cuenta. Esto parte del núcleo del trigémino, por eso es trigémino talámico. Después tenemos el fascículo de la solitario, pero en este caso le vamos a llamar solitario talámico, que tiene una naturaleza sensitiva y va con la vía de conducción sensitiva visceral, es decir, que está en relación con el núcleo de la solitario. Después tenemos otro fascículo, vegetativo visceral, naturaleza visceromotora y vía de conducción visceral. Después tenemos el arcuato cerebeloso, vía extrapiramidal y naturaleza psicomotriz. Entonces con eso damos ya prácticamente todo lo que se refiere a bulbo. Bueno, continuando con los núcleos de la protuberancia, tenemos el lágrimo muconasal, que está en la protuberancia, en la formación reticular, tiene una función visceromotora y va con la vía órgano vegetativa de conducción. El henisco lateral, como pueden ver, está en la calota protuberancial, tiene una naturaleza sensorial y tiene una vía de conducción acústica o coclear. El locus caeroleus está en la calota protuberancial, tiene una función extrapiramidal y va con la vía córtico-pontocerebelosa. El núcleo motor del facial está en la calota protuberancial, tiene una función motora y va con la vía córtico-troncoencefálica.
El núcleo motor del trigémino está en la formación reticular de la protuberancia, tiene una función motora y una vía de conducción córtico-troncoencefálica. Después tenemos el núcleo del motor ocular externo. Está a nivel de la eminencia teres, naturaleza motora, y con la vía córtico-troncoencefálica. Finalmente, en esta diapositiva tenemos los núcleos cocleares, que es a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Tiene una naturaleza sensorial y va con la vía acústico o coclear. Bien. Hasta acá, núcleos de la protuberancia. Después tenemos un siguiente núcleo, enseguida lo vamos a observar, que serían los núcleos vestibulares. Está a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, naturaleza sensorial con la vía vestibular. La oliva protuberancial, tiene a nivel de la calota protuberancial, naturaleza sensorial con la vía acústica o coclear. Los núcleos pontinos están a nivel del pie de la protuberancia, vía extrapiramidal con la vía córtico-pontocerebelosa. Después tenemos el núcleo salival superior, calota protuberancial, víscero motor con la vía órgano vegetativa. El núcleo sensitivo del trigémino está en la formación reticular, está vinculado con una naturaleza sensitiva y con la sensibilidad de la cabeza. El núcleo solitario a nivel de la calota protuberancial, naturaleza sensorial y con la vía de conducción con la vía gustativa. A nivel de la protuberancia sería a nivel gustativo. Después tenemos el núcleo trapezoide a nivel de la calota protuberancial y naturaleza sensorial y con la vía acústica o coclear. Esos serían los núcleos de la protuberancia. Ahora bien, vamos a ir viendo ya los fascículos de la protuberancia. Los fascículos de la protuberancia tenemos la cinta longitudinal posterior, está a nivel de la calota, tiene una naturaleza conectiva, es decir, con la vía de asociación. El cuerpo trapezoide tiene una naturaleza sensorial con la acústica o coclear. Otro fascículo que atraviesa la protuberancia es el espino cerebeloso ventral, naturaleza sensitiva con la sensibilidad inconsciente. El espino talámico lateral, sensitivo con la vía termoalgésica. El fascículo piramidal atraviesa también la protuberancia y vemos que tiene una naturaleza motriz con la vía córtico-espinal. Después tenemos las fibras pontocerebelosas, vía extrapiramidal con la vía córtico-pontocerebelosa. Después tenemos el haz central de la calota. Tiene una naturaleza, o está relacionado con la vigilia, es decir, con el estado de conciencia. Tiene una vía de conducción extrapiramidal. Después tenemos otros fascículos en la protuberancia, como el haz geniculado. Tiene una naturaleza motora y va con la vía córtico-troncoencefálica. El haz longitudinal dorsal tiene una naturaleza conectiva, es decir, vía de asociación. El haz medial de la cinta de Rein media, sensitiva, con la sensibilidad inconsciente. El haz predorsal tiene una naturaleza conectiva y de asociación. El haz solitario, como sabemos, tiene una naturaleza sensorial con la vía gustativa a nivel de la protuberancia. La raíz descendente del trigémino, que tiene una función sensitiva con la sensibilidad de la cabeza. El haz rubro espinal tiene una naturaleza extrapiramidal y con la vía córtico-pontocerebelosa. Como pueden ver,
Son fascículos que están muy vinculados tanto a pares craneales, áreas órgano-vegetativas de asociación y también de sensibilidad. En toda la protuberancia, como parte del tallo, está interrelacionado con centros superiores y centros inferiores. Ahora vamos a núcleos del mesencéfalo. Tenemos al núcleo de Cajal. Está en la sustancia gris del mesencéfalo, tiene una una función conectiva y una vía asociativa. El de Darkevich tiene una relación conectiva y de reflejo, es decir, está con la vía de asociación y con la vía óptica refleja. El núcleo dorsal de la calota tiene una naturaleza conectiva y de asociación. El de Edinger-Westphal, este famoso núcleo de Edinger-Westphal, que está en directa relación con la miosis, ¿se acuerdan? Miosis de la pupila. Tiene una naturaleza visceromotora y con la vía órgano-vegetativa. El núcleo interpeduncular o núcleos interpedunculares, naturaleza psicomotriz, vía extrapiramidal. Lo mismo ocurre con el locus niger, vía naturaleza psicomotriz y naturaleza extrapiramidal. Después tenemos otros núcleos en el mesencéfalo. Como pueden ver, que están relacionados con pares craneales. El núcleo mesencefálico del trigémino, que está a nivel de los pedúnculos cerebrales, y naturaleza sensitiva y con la sensibilidad propioceptiva. El motor ocular común, como pueden ver, naturaleza motora y con la vía córtico-troncoencefálica. El patético lo mismo, motora y córtico-troncoencefálica. Tenemos el núcleo rojo, naturaleza psicomotriz extrapiramidal. Mucho cuidado con este núcleo rojo. Enseguida vamos a hablar del núcleo rojo. Núcleo rojo, tubérculos cuadrigéminos anteriores, naturaleza psicomotriz y vía extrapiramidal. Tubérculo inferior, tiene una naturaleza sensorial, está en relación con la vía auditiva. El ventral de la calota, naturaleza conectiva y con vía de asociación. Esos son los núcleos del mesencéfalo. Como pueden ver, estamos hablando de aproximadamente 12 núcleos propios, así que están ahí en el territorio del mesencéfalo. Así podemos indicar. Muy bien, ahora vámonos a los fascículos del mesencéfalo. Estos fascículos son múltiples. Yo les dejo esta diapositiva para que lo analicen, pero vamos a analizar algunos. Por ejemplo, la decusación de Wernicke está a nivel de la calota, tiene una vía extrapiramidal y una naturaleza psicomotriz. Sin embargo, si ustedes observan, aquí tenemos un conjunto de fibras, las bulborúbricas, ¿ve? Del bulbo al núcleo rojo, las corticonígricas, de la corteza al locus niger, las corticorúbricas de la corteza al núcleo rojo, las estriatonígricas que van del estriatus al locus niger, las lenisconígricas que vienen del lenisco y van al locus niger, las nigroestriatas sería del locus niger al estriatum, y las nigroolivares, es decir, las que van del locus niger a las olivas. Y fíjense, toditas están relacionadas con la vía psicomotriz y con una naturaleza psicomotriz y con una vía extrapiramidal. Continuamos acá, lo mismo. Fíjense la cantidad de fibras que están haciendo enlace o atravesando el mesencéfalo. O sea, están enlazando estructuras del mesencéfalo con centros superiores. Y fíjense, con la corteza, con el hipotálamo, con la sustancia reticular, con el... Entonces, continuando con los fascículos del mesencéfalo, como pueden ver, existe
existen muchas fibras que hacen puntos de relevo en estructuras netamente mesencefálicas como el núcleo rojo, el locus niger. Entonces podemos observar que la naturaleza es siempre psicomotriz y está vinculado con la vía extrapiramidal. Eso es importante tomar en cuenta, jóvenes. El tránsito y las sinapsis y todo lo que corresponde a fibras, fascículos, haces que están vinculados al mesencéfalo. Continuando, ya vamos a ver algunas más específicas. Fíjense la cantidad todavía de fibras que obedecen a una naturaleza psicomotriz y a una vía extrapiramidal. Pero aquí vemos el haz geniculado que atraviesa el mesencéfalo, que tiene una vía motora, córtico-troncoencefálica y una naturaleza motora. El haz central de la calota, que tiene una naturaleza vinculada al estado de vigilia, es decir, al estado de conciencia, y va con la vía extrapiramidal. Finalmente, si no me equivoco, sí, esta es, ya son más específicas, estos haces o fascículos, el haz longitudinal posterior, conectivo y de asociación. El haz predorsal, lo propio, función conectiva y de asociación. O sea, es decir, que conecta a otras estructuras y forma la vía de asociación intratroncular. Después tenemos el lenisco medio, que va con la naturaleza sensitiva, con la sensibilidad de la cabeza, el haz piramidal, naturaleza motora, con la vía córtico-espinal, la temporopóntica, naturaleza psicomotriz extrapiramidal, la vía dorsal del trigémino, sensitiva con la sensibilidad de la cabeza, y la vía ventral del trigémino, que es lo mismo, sensitiva con la sensibilidad de la cabeza. Fíjense entonces cómo hemos ido sistematizando todos los núcleos y los fascículos del tallo cerebral. Esa es la configuración interna. Entender que existen núcleos que están ubicados en el bulbo, están ubicados en la protuberancia y en el mesencéfalo. Sin embargo, estos núcleos tienen una función específica y están vinculados con una vía de conducción. Eso es lo importante. Lo propio ocurre con encontramos fascículos que están atravesando el cerebral y algunos hacen sinapsis o conexión con estructuras del tallo, otros pasan directamente. Por ejemplo, el haz córtico-espinal, este haz piramidal, por ejemplo, él no hace, él baja directamente, como ustedes saben, hasta la médula espinal. Pero el córtico troncular hace sinapsis con núcleos del tallo cerebral, núcleos motores. Entonces, esa es una parte fundamental para entender la sistematización de fascículos. Y otro elemento, como han podido ver, el mesencéfalo tiene muchas fibras que hacen que conecte haga una interrelación con centros nerviosos superiores, a su vez también con otras estructuras del tallo cerebral. Eso es importante. Vámonos entonces a la clínica. La clínica es muy compleja, sin embargo, podemos decir que hay algo importante que el estudiante nunca tiene que pasar por alto. ¿Qué es una descerebración? Cuando la lesión del tronco encefálico se halla entre el núcleo rojo y el complejo nuclear vestibular, se produce una postura de rigidez de descerebración. ¿Cómo es esa postura? Se caracteriza por un paciente en coma que ante los estímulos dolorosos o audición de las extremidades superiores e inferiores. Eso es bastante, jóvenes. Descerebración. ¿Y qué es decorticación? Si la lesión del tronco encefálico se localiza por encima de los núcleos rojos, se tiene una postura de decorticación caracterizada por un paciente en coma, con extensión de las extremidades inferiores y flexión de las extremidades superiores, más o menos como una postura de canguro. Entonces, fíjense, aquí hay un elemento, o dos elementos fundamentales. Primero, el elemento o el núcleo rojo, o los núcleos rojos,
forman una referencia para entender qué es decorticación y qué es descerebración. Por otro lado, la persona está en un estado comatoso, es decir, es un paciente en coma. Esto es importante, jóvenes, analizar. Entonces, nunca se olviden, si ustedes encuentran a una persona con extensión tanto de miembros superiores e inferiores, es descerebración. Y si encuentran a una persona como si fuera un canguro, es una decorticación. Conclusión. Conclusión. El tallo cerebral, al ser un importante centro encefálico de conexión entre los centros nerviosos superiores, se refiere al cerebro, medios, al cerebelo, e inferiores, a la médula, al lesionarse produce alteraciones de la conciencia hasta llegar a un estado comatoso, es decir, a un estado de coma. Por estar situados en el tallo cerebral los centros cardíacos y respiratorios, se puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Bien, eso es todo, jóvenes. Como siempre, estudien y hoy día háganse el propósito de que aquí terminan mis ganas de no estudiar. Un saludo, jóvenes, muchas gracias y que les haya servido esta orientación. Ustedes pueden complementar todo lo que gusten en cuanto a sistematización de núcleos y fascículos del tallo cerebral. Muchas gracias, hasta luego.